Pasamos entonces a... que es proposición no de ley sobre declaración del Día del Pueblo Gitano y reconocimiento de sus símbolos, que está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Alconchel. Gracias, señor presidente. El pueblo gitano tiene una presencia histórica en España de más de cinco siglos, aunque es verdad que el fuerte crecimiento de los grupos gitanos en la península se produjo hacia 1480. Durante todos estos siglos sufrieron una fuerte persecución y en el franquismo el pueblo gitano continuó siendo objeto de graves discriminaciones. Puede servir de muestra el reglamento de la Guardia Civil de 1943, en el que se decía que se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, averiguar su modo de vida y, cuando conduzca a una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, conviniendo tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robo. Es decir, que era una etapa en la que se les consideró como potenciales delincuentes, así como simple objeto del paisaje folclórico de la España de la charanga y de la pandereta. Se ha dado una imagen despectiva del pueblo gitano, de sus costumbres, y esa ha sido la tónica general durante muchos años en nuestro país. El pueblo gitano, en cambio, ha demostrado a lo largo de su historia, la historia de la permanencia en nuestro país, su tenaz capacidad de supervivencia y su empeño por preservar su cultura y sus señas de identidad. El camino no ha estado exento de intolerancia, incomprensión, hostilidad, pero ha quedado de manifiesto el esfuerzo del pueblo gitano por conservar sus valores y sus raíces profundas, lo que ha determinado que la cultura española y la europea se hayan visto muy enriquecidas. El pueblo gitano también sufrió persecución durante el régimen nazi en Europa, siendo asesinados más de medio millón de gitanos en diferentes campos de exterminio. La Constitución de 1978 ha supuesto un cambio radical en la situación, porque, aunque no hay ningún precepto que haga una referencia expresa a las minorías étnicas y, por tanto, al pueblo gitano, sí es verdad que el establecimiento constitucional de un Estado social y democrático de derecho determina la plena igualdad de derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país y, por supuesto, al pueblo gitano. No hay preceptos específicos, pero sí los hay que sirven de apoyo para una normalización de sus condiciones sociales y culturales que favorezcan su futuro y su plena integración. En este sentido, podemos citar los preceptos constitucionales más significativos, como son el artículo 14 de la Constitución y el artículo 9 de la misma de nuestra Carta Magna. Tras la Segunda Guerra Mundial se convocó el 8 de abril de 1971 en Londres el primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano, que adoptó, entre otras, la decisión de aprobar la bandera del pueblo gitano como azul del cielo y verde como la hierba de los campos, situándose en el centro una rueda roja de 16 radios. Asimismo, se aprobó el Yelem Yelem como himno del pueblo gitano, inspirado en los padecimientos de la Guerra Mundial. Desde entonces, el 8 de abril, el pueblo gitano celebra ese día como Día Internacional del Pueblo Gitano para recordar su historia, para rendir homenaje a las víctimas gitanas del genocidio nazi y de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Los socialistas y las socialistas siempre hemos compartido las justas reivindicaciones del pueblo gitano y nuestra voz en las instituciones y gobiernos ha servido también para avanzar en la lucha por la igualdad de esta minoría política y cultural que ha sido capaz de mantener su identidad gitana y española a pesar de que las legislaciones históricas no siempre han sido favorables. Baste recordar en este sentido la gran redada que encarceló a miles de gitanos o el exterminio realizado por los nazis, que asesinó a más de 1 millón de gitanos en un holocausto olvidado. Queremos aclarar que hoy nos queremos centrar solo y exclusivamente en el contenido de esta PNL, que además es una reivindicación del colectivo. Para hablar de otras cuestiones que atañen al pueblo gitano tendremos otras ocasiones y mi grupo tiene registrada una PNL que contempla todos los aspectos que podemos debatir en materia social, cultural, económica y todas las dificultades que pueda tener el pueblo gitano, pero hoy queremos hablar de la simbología. Por tanto, no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Ciudadanos, no tanto porque no seamos capaces de compartirla o no podamos compartirla, sino porque este es otro tema que queremos tratar en otra PNL. Por ello, mi grupo ha presentado esta iniciativa, consciente de que hoy puede ser un gran día para que esa memoria del dolor nos sirva para reactivar el tiempo presente, hacer balance, compartirlo con la sociedad,
comprobar en qué grado seguimos contaminados o no de cierto racismo, de la ignorancia que existe sobre la cultura, la historia del pueblo gitano y para limpiar las miradas de prejuicio, para poner freno con una democracia efectiva a esta injusticia. Y para ello nos parece muy importante instar al Gobierno a declarar el 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, que de facto se viene celebrando reconociendo la bandera gitana azul y verde con la rueda roja de 16 radios, el Yelen Yelen como himno del pueblo gitano, con la finalidad de que estos símbolos puedan ser utilizados protocolariamente en las conmemoraciones, actos y eventos institucionalmente relativos al pueblo gitano. Sí queremos añadir que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular porque somos conscientes de que todo esto requiere un tiempo y por eso hemos acordado en que en el plazo de un año se lleve a cabo el estudio para que dentro de un año se pueda hacer uso de esta simbología, se pueda celebrar la efeméride, se pueda utilizar la bandera, se pueda llevar a cabo pues, el canto del himno por parte del pueblo gitano el próximo 8 de abril del año que viene, pues dentro de las reivindicaciones que ellos han pedido. En este sentido, pues presentaremos la enmienda a la mesa que vamos a redactar a lo largo de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Conchelo. Entonces, a la espera de esa enmienda transada que esperemos que hagan llegar a la mesa para que la conozcan todos los grupos antes de la votación. Grupos enmendantes. En primer lugar, el señor Clemente, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor presidente, miembro de la mesa, buenas tardes. En cualquier caso, nuestro grupo no va a votar en contra de la declaración y reconocimiento del pueblo gitano y el reconocimiento de sus símbolos. Como bien ha dicho la compañera, han presentado otra proposición no de ley que afecta a materia social y nosotros, la intención al presentar nuestra enmienda era de una mejora técnica. Si ya ha adelantado que no nos la apoya, en fin, poco más. En cualquier caso, no vamos a votar nunca en contra. La exposición de motivos relata una serie de hechos históricos bien sacados de la historia o referencia a esta misma Cámara que han sido vergonzantes para todos. No voy a recalcarlo, ya que lo ha comentado la compañera. Sí me gustaría hacer hincapié en algún dato como el del 1499, la primera pragmática antigitana, que obligaba a los miembros del pueblo gitano a asentarse con oficios conocidos, en caso contrario serían expulsados. Eso está claro que quería obligar a una vida sedentaria, eliminar la idiosincrasia del nomadismo y como mera forma de control. Este hecho es vergonzante junto con la persecución histórica que ha venido sometido el pueblo gitano. También ha hablado de la Gran Redada y también ha hablado de los pequeños avances que han supuesto las distintas constituciones. Desde el 1812, donde por el mero hecho de haber nacido en territorio español ya se reconocía su ciudadanía, o casi a esa verdadera igualdad en la Constitución del 78, aunque tenemos que andar un largo camino. También ha hecho referencia al reglamento de un cuerpo de policía en el que se ponía en tela de juicio, por el mero hecho de ser del pueblo gitano, prácticamente que había que averiguar su modo de vida y escrutarlo para tomar las medidas necesarias para impedir que cometan robos. Y bueno, pues en cuanto a derechos y libertades, y al ser una minoría, nosotros queremos añadir, si bien no se van a tomar en cuenta nuestras enmiendas, es que, para concluir, nosotros nos gustaría que hubiera una igualdad real entre payo y gitano, pero también nos gustaría que hubiera una igualdad entre gitanos y gitanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Clemente. También como grupo enmendante, la señora Heredia, por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. España le debe mucho al pueblo gitano y, a su vez, también el pueblo gitano le debe mucho a nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular es conocedor de la importancia de respetar y reconocer socialmente a la comunidad gitana. Pero además no solo nos preocupa en nuestro país, sino que también nos preocupa en toda Europa. Por eso, además de recordar las penurias y las graves persecuciones que han sufrido los gitanos españoles, que han sido muchas, también tenemos que reconocer los avances y los logros conseguidos en España, que están muy por delante en comparación con la mayoría de los países europeos. Desde el año 1989 se cuenta en España con un programa que se llama Desarrollo Gitano y que ha financiado en 2016 412.000 euros. Y también importantes nuevas aportaciones que vienen de los fondos europeos, que a lo mejor eso no lo conocemos mucho, pero que es una importante cantidad. Estamos hablando de 36.000 millones de euros que vienen para exclusión social y gran parte de ello para la integración del pueblo gitano. Fíjense, por ejemplo, en Cantabria se van a recibir
746.000 euros para apoyar a entidades sin ánimo de lucro para intentar promocionar la inserción sociolaboral de las familias gitanas. Señorías, si nos comparamos con otros países, España ha avanzado muy rápido, más rápido que algunos que nos gustaría. Yo he estado en Italia y he visto con mis propios ojos cómo viven allí los gitanos. No os podéis hacer una idea. Todas las penurias y todas las desigualdades que ha reflejado el Partido Socialista en su iniciativa están viviéndose hoy por hoy en Italia. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que esa es la realidad de otros gitanos en Europa y que también tenemos que dejarlo, no lo podemos dejar pasar y dejarlo aquí reflejado. España, sin duda, por tanto, es un ejemplo en todos los sentidos para la comunidad gitana. Y yo misma pues, puedo deciros que estoy muy orgullosa como gitana de estar aquí sentada. Quizás soy la única que represente al pueblo gitano en esta Cámara como mujer. Han pasado otros gitanos por aquí, pero imaginaros el avance tan importante para España, ¿no? Que yo pueda ser la que pueda defender hoy aquí la palabra de los gitanos. Esa es una de las principales reivindicaciones del pueblo gitano también, que haya más participación, que haya más cargos públicos que tengan la oportunidad de estar aquí o en otras instituciones. Otra gran demanda es acabar con el racismo. No quieren los jóvenes gitanos llegar a un comercio, a un negocio y que los miren mal por el hecho de ser gitanos. No quieren ir a buscar un trabajo y que los miren mal por el hecho de ser gitanos. Eso también tenemos que intentar conseguirlo entre todos. También otra importante reivindicación es seguir avanzando y atendiendo especialmente la violencia entre las mujeres gitanas. Tenemos que intentar, ellas no dan el paso tan fácilmente como cualquier otra mujer. Cuando son víctimas les cuesta el doble, créanme. Es muy difícil que la mujer reconozca que está recibiendo malos tratos de su pareja cuando es gitana. Y también las niñas gitanas. Hay muchísima violencia en nuestros centros infantiles, en nuestro centro de enseñanza entre niñas gitanas. También especial atención a estas circunstancias. Por todo ello, creo que la clave de bóveda en la que nos tenemos que basar es en estudiar la educación, en intentar inculcar valores y principios en la igualdad. Para mí, personalmente, es la clave, la igualdad y la educación, para intentar ayudar a la integración de la sociedad gitana. Pero nuestro país también tiene algo muy importante que no tienen otros países, algo muy bueno, y es que tiene miles de personas gitanas y no gitanas que están involucradas e integradas en luchar desde las organizaciones y las asociaciones y todos los movimientos sociales que hay en nuestro país. Es importantísimo el trabajo que se está haciendo y yo quiero ponerlo aquí también en valor porque están haciendo mucho por mejorar la calidad de las familias gitanas. De ellos también tenemos que aprender los políticos, tenemos que aprender la clase política porque tendríamos que aprender a entendernos mejor y a ser más cordiales a la hora de trabajar. Yo felicito a la señora Alconchel por intentar llegar a este acuerdo en esta enmienda. Es muy importante que hoy saquemos esta proposición por unanimidad. Es muy simbólico, de verdad, es muy importante que pongamos en alza los símbolos gitanos, el yelén yelén, nuestra bandera y todo lo que es la conmemoración del día 8 de abril, que ya se lleva celebrando muchos años en España, que no es nada nuevo, que ya internacionalmente lo tenemos reconocido el Día del Pueblo Gitano, pero bueno, que también es importante que demos un paso y lo reiteremos en España. Me parece bien. Pero ya digo, invito a todos los que estamos aquí a que participemos. Hay muchísimos actos alrededor del 8 de abril, será el 7 de abril también algún acto simbólico y que desde el Congreso pues también como diputados apoyemos todos los movimientos de la comunidad gitana, que créanme es muy importante. Y en ese sentido, pues nada más, dar muchas gracias al Grupo Socialista y sobre todo, como ya digo, poner en valor el trabajo que se está haciendo, que queda mucho por hacer, porque ya lo digo, cualquier mirada, cualquier estereotipo. Señora Heredia, nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Heredia. Para fijar posiciones, ¿va a intervenir alguien por el Grupo Mixto? ¿No? ¿Por el Grupo Vasco del PNV? Tampoco. Esquerra, señor Oloriz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo y que no entiendo que se presente esta PNL aquí. A ver, sanidad no me llega. Servicios sociales tampoco. ¿Por qué se va a presentar una moción sobre el pueblo gitano y sus símbolos en sanidad y servicios sociales? En el Constitucional, por ejemplo, reconocer que el pueblo gitano es una nación sin Estado,
porque es una nación nómada, históricamente nómada, que ha superado fronteras, o mejor dicho, cuando se crearon los Estados-nación en el siglo XIX, empezó la hecatombe del pueblo gitano, porque no entraba en los parámetros de un Estado, una nación, una lengua, una bandera. No entraba. Cuando se funda la Guardia Civil, 1845, y en la Constitución de 1845, el pueblo gitano no cabe, porque es un pueblo nómada. Y la Guardia Civil, que era la policía rural, tenía en esta estructura nacional un problema, como tenía un problema los propietarios territoriales como resultado de las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz, porque se cercaron los campos. ¿Y cómo se podía permitir, si se cercaban los campos y los campos comunales eran propiedad privada, que se situasen los gitanos en sus campamentos? Uno de los mejores poemas de García Lorca habla de la ciudad de los gitanos, en sus esquinas banderas. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Pues es así. Se ha querido paizar o españolizar, esto me suena, al pueblo gitano. El pueblo gitano es un pueblo libre que puede vivir en el Estado español y que puede estar confortable en el Estado español, pero reconociendo su diversidad. ¿Qué cuesta en el Estado español reconocer la diversidad? ¿Te has de paizar? Es decir, has de dejar tu estructura económica. La estructura económica de los gitanos era una estructura ligada al intercambio, era una estructura ligada a los caminos. Yo sé en mi ciudad, Girona, lo que significó poner a todos los gitanos en un barrio, en 1970. En aquel momento el barrio fue lo siguiente: se alternaban gitanos y Policía Nacional. Luego la Policía Nacional buscó otros espacios más confortables, quedaron los gitanos. Con una situación difícil, sin medios económicos, porque los medios económicos que tenían no los podían usar. Aún hay cerca de este barrio en Girona un sitio de pretendidas chabolas, donde aún tienen sus caballos, recogen determinados tipos de productos, los reciclaban antes que cuando se puso de moda el reciclaje. Por tanto, yo pienso, y en esto acabo, hay una deuda muy importante con el pueblo gitano. Y esta deuda no se ha de hacer en los servicios sociales, se ha de hacer en los espacios constitucionales. Votaré a favor, no puede ser de otra manera, pero dignifiquemos, por favor, dignifiquemos las propuestas. Muchas gracias, señor Oloriz. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, la señora Terrón tiene la palabra. Bueno, estando de acuerdo con el compañero de Esquerra, el señor Oloriz, no entendemos tampoco mucho la ubicación de esta proposición no de ley en sanidad, consumo o servicios sociales, ¿no? Entendemos que precisamente sería una cuestión pues más de la Comisión de Constitucional o de la Comisión quizá también de Cultura, ¿no? Pero bueno, lo importante es que llega, que se trata y que hablamos de ello, ¿no? Nos parece positiva, evidentemente, pero creo que se nos queda corta. Aunque la compañera del Partido Socialista dice que van a seguir ahondando en el tema y de verdad que nos alegramos por ello, pero se nos queda corta por una cuestión de historiografía, ¿no? Porque la historiografía tradicional, positivista, androcéntrica y también etnocéntrica, ha ido dejando de lado en la historia al pueblo gitano como sujeto histórico. Y efectivamente hay hechos, hay datos objetivos que podemos encontrar en los manuales de historia, pero la historia es mucho más. La historia es el análisis de los acontecimientos y eso se nos queda corto, como se nos fue quedando corta la historia de las mujeres, ¿no? Y tuvimos que esperar hasta los años 80 para que existiera una tendencia historiográfica que señalase la historia de las mujeres. Por tanto, para nosotros es necesario fomentar también desde las políticas públicas, desde el Estado, una historia de los gitanos, una tendencia historiográfica que fomente la historia de los gitanos, que tenga una perspectiva integral, es decir, de género, de clase y por supuesto, también etnológica, ¿no? Y que sea, por fin, el pueblo gitano un sujeto histórico como concepto.
Y aquí queríamos también señalar un poco, incluso esto podría ir dentro de la Comisión de Cultura o dentro de la Comisión de Justicia, ¿no? La Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica se quedó incompleta porque no contó con la perspectiva y con ese análisis histórico del devenir y del pasado del pueblo gitano, ¿no? Por supuesto, por eso, porque no contempla, repito, ni la de perspectiva de género ni la de colonial de este pueblo, ¿no? Quizá pueda ir por ahí el trabajo que tengamos que hacer a partir de ahora de memoria y reconocer que el Estado español no solamente no lo reconoció como sujeto histórico, sino tampoco lo reconoció como víctima en la guerra civil o muchísimo antes, ¿no? Porque es un pueblo efectivamente nómada que ha sufrido muchos agravios. Y, sin duda alguna, creemos que se nos queda corta y debemos presentar o plantear una iniciativa de que el Estado español pida perdón al pueblo gitano por la victimización y por el daño que le ha hecho durante tanto tiempo en esta historia. Gracias. Gracias, señora Terrón. A la espera de la transacción para la votación. Y, por último, votamos la proposición no de ley sobre declaración del Día del Pueblo Gitano y reconocimiento de sus símbolos, que tiene una enmienda firmada, supongo que por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista. Bien, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad también queda aprobada esta proposición.